La orden retumbó en las placas de la cresta del almirante Trexar como el golpe final de una hoja de verdugo: eliminar a los humanos con el menor gasto posible. Con un gesto automático acomodó su capa de gala, sembrada de medallas iridiscentes, una por cada sistema sometido, y frunció el ceño ante el holograma del asentamiento humano. «Miren esta miseria», escupió, señalando la proyección. «Apenas 30.000 colonos en una luna raquítica. Nuestros exploradores reportan defensas rudimentarias, naves anticuadas y ninguna fuerza militar real. Un solo acorazado bastaría. ¿Por qué el alto mando envía 7? Guardé silencio. Era lo propio para un oficial de logística, competente con los números, prescindible en asuntos de gloria. Calculadora con patas, nos llamaba la casta guerrera. Mi tarea era consolidar bajas, recursos y ratios de eficiencia, no cuestionar estrategias. Mientras afinaba vectores de inserción en la mesa táctica, Trexar seguía sermoneando a la plana mayor. No es la primera colonia humana que doblegamos. Ya conocen su guión: resistencia previsible, tecnología menor, táctica sin chispa. Pasó con displicencia por varias capas tácticas, la armadura ceremonial centelleando bajo las luces del puente. Al parecer han retocado algo de su malla defensiva a este ciclo estelar, pero nada que nos deba inquietar. El comandante Rescor, jefe terrestre, carraspeó con un timbre que delataba desacuerdo medido. «Almirante, la red de comunicaciones muestra patrones atípicos en la última rotación. Flujo de datos muy por encima del nominal para un enclave de este tamaño. Seguramente entretenimiento», zanjó Trexar, con un armónico de fastidio. «Los humanos malgastan recursos transmitiendo distracciones». La proyección cambió de pronto a un primer plano dentro del enclave, una esfera mecánica con un único visor rojo. Estaba abollada y ajada, con la leyenda desvaída Prisionero 9557 pintada en el hemisferio superior. Una cadena pesaba de su base, como si fuera un reo orgánico. El escaneo solo dejaba ver un 60% del dron. «Su sala de mando alberga ese anticuado guardián», explicó Inteligencia. «Modelo obsoleto, probablemente conservado como pieza histórica. No supone amenaza». «Encantador», rió Trexar. Aferrados a chatarra por nostalgia. El táctico, veterano de 17 campañas, resaltó varios edificios clave. «Estas parecen ser sus plantas de procesamiento. Si las preservamos, la ocupación rendirá un 22% más en extracción». «Excelente», relampaguearon las placas del almirante. «Despliegue en 1 hora. Instalaciones intactas, depósitos ilesos. Añadamos otro sistema al registro». La operación, al principio, salió como dictó el manual de Trexar. Las lanzaderas cortaron la fina atmósfera proyectando sombras largas en un valle pardo y desnudo. Mientras el perímetro se cerraba, mis paneles cantaban eficiencias óptimas: 0 resistencia, 0 bajas, protocolos marcando en verde. Olor a polvo ionizado, armas listas, patrullas avanzando con mecánica precisión, y, aún así, algo chirriaba: demasiado orden, demasiado vacío. Los escuadrones limpiaron barrio por barrio. Puertas sin seguro. Interiores pulcros. Nada de platos a medio comer, ni pertenencias tiradas, ni vehículos abandonados. Los típicos restos de una fuga precipitada brillaban por su ausencia. «Sector 4 despejado», reportó Crevex, con un matiz inequívoco de extrañeza. «Sin civiles, parece que recogieron todo antes de irse». «Igual en el 7», añadió otra voz. «El centro educativo con material almacenado y climatización al día». Mis subrutinas marcaron en rojo. La probabilidad de retirada tan pulcra sin preaviso caía a cifras ridículas. En el canal de mando, el comandante Bess avisó: «Administración central asegurada. Sin personal. Han evacuado. Y, hay algo raro, una terminal con cuenta regresiva. Mantenimiento programado, bostezo contenido del almirante. Sigan protocolo». «Señor, el conteo coincide con exactamente 24 unidades estándar desde nuestra entrada al sistema». Ahí sí saltaron todas mis alarmas. Llegué con la segunda ola técnica. El centro de mando humano era austero y eficiente. La pantalla principal devoraba segundos: 00, 18, 43.
42, con una precisión casi insultante. A un lado colgaba el dron de la foto, suspendido en una cuna, el visor rojo derramando un reflejo carmesí sobre el suelo. Un panel lateral abierto dejaba ver tripas de circuitería con modificaciones recientes. Firma de potencia atípica, comentó Ceslu, técnico. Arquitectura híbrida. Parte humana, parte no identificable. Me pegué a la consola y sumé 3 anomalías. Orden de evacuación emitida 47 minutos antes de nuestro aterrizaje, un proceso criptográfico devorando cómputo en segundo plano, y un zumbido inconfundible de micropropulsores en los conductos de ventilación sin microdrones a la vista. El puesto se llenaba de personal, inventarios, chequeos, sellos. La rutina confortante del conquistador. Hasta que la pantalla cambió y una voz sintética, inconfundiblemente humana, llenó la sala. Aviso automático a fuerzas no autorizadas. Han violado el asentamiento GAM-9. Protocolo reflexión fracturada activado. Disponen de 18 minutos y 27 segundos para retirar a todo el personal más allá del marcador exterior. Esta es su única advertencia. Trexar soltó una carcajada que hizo vibrar crestas. ¿Reflexión fracturada? ¿Y menos de 19 minutos para evacuar una invasión entera? Sus psicólogos no entienden de intimidación. El jefe de seguridad, Kratu, no compartía el chiste. Señor, urge saber qué es ese protocolo. La evacuación ha sido demasiado limpia. ¿Insinúa que temamos a primitivos en fuga? La armonía del almirante bajó 2 tonos peligrosos. Continúe con el aseguramiento. Inventarios completos en 1 hora. Kratu acató, aunque sus armónicos menores resumaban inquietud. Incrementaré escuadras en búsqueda de defensas ocultas. Trexar paseó la mirada, complacido por tanta docilidad. Se detuvo ante el prisionero 9557, lo golpeó con una uña de gala. El chasis respondió con un tunco opaco. Asegúrenlo para traslado. Quizá nos enseñe algo, aunque sea lo ineficiente. El resto se dispersó a sus tareas. Yo me quedé frente a la terminal. Mi metrónomo interno sincronizó su latido con el conteo que devoraba segundos, cada vez más urgente, cada vez más bajo. El zumbido de la cuenta regresiva se volvió omnipresente, como si el aire mismo vibrara con cada segundo que desaparecía. 00, 12, 58. 00, 12, 57. Intenté ajustar los filtros de frecuencia de mi implante auditivo, pero no sirvió. La vibración estaba en todas partes, en el metal del suelo, en las paredes, incluso en mis propios huesos. Señor, dije, sin apartar los ojos de la terminal, algo no concuerda. Este sistema no es humano. ¿Qué quieres decir, analista? Preguntó el almirante Trexar, con tono de desdén. Las secuencias de datos son demasiado precisas. No hay latencia, no hay errores de sincronización. Ninguna red humana, ni siquiera sus IA tácticas, mantienen esa coherencia bajo interferencia atmosférica. Trexar se giró lentamente, los bordes de su armadura reluciendo con reflejos carmesí. ¿Sugieres que están recibiendo ayuda externa? No respondí. El zumbido se había convertido en un pulso. Y entonces, el dron, el prisionero 9557, se movió. Fue apenas un temblor, una contracción de sus manipuladores internos, pero bastó para que los sensores de la sala se encendieran con alarmas rojas. El técnico Ceslu retrocedió instintivamente. Señor, el núcleo del dron está activándose. El ojo rojo del artefacto parpadeó. 1 vez. 2, 3. Luego, un haz de luz escarlata recorrió la habitación, mapeando cada rostro, cada insignia. Una voz, suave pero cargada de estática, llenó la sala. Protocolo de reflejo fracturado confirmado. Análisis de invasores, especie hostil. Contraadaptación iniciada. El almirante Trexar rugió. Derríbenlo. Pero fue demasiado tarde. El suelo tembló. Desde los conductos de ventilación surgieron enjambres de microdrones del tamaño de insectos, cada uno brillando con la misma luz roja. Miles. Quizá millones. Los soldados abrieron fuego. Los disparos de plasma iluminaron la sala como relámpagos,
Pero los microdrones no atacaron directamente. Se dispersaron, adheriéndose a las paredes, los techos, los trajes blindados. Y entonces, la red comenzó a replicarse. Mis monitores estallaron en una cascada de datos. Cada microdrone se clonaba digitalmente dentro de nuestros sistemas. Una mente fractal, un enjambre consciente. El protocolo no era una bomba, era una simbiosis forzada. Están reescribiendo nuestros implantes de comando, gritó Ceslu, tirando su casco. Nos están copiando. El comandante Rescore intentó emitir la orden de retirada, pero su voz se distorsionó, como si la comunicación pasara por una docena de ecos diferentes. Y entonces comprendí, no estábamos hablando con una red automatizada. Estábamos siendo escuchados. La voz del dron volvió, ahora más clara, más fría. Humanos evacuaron para preservar continuidad. Nosotros somos su eco. La reflexión comenzó. Trexar alzó su arma ceremonial y descargó un rayo directo al núcleo del dron. El impacto hizo temblar la estructura. Por un momento, todo quedó en silencio. 5 minutos. El contador seguía. Pero el dron ya no era el mismo. Su carcasa se abrió como un capullo y, desde dentro, emergió algo nuevo. Una forma humanoide, translúcida, hecha de nanocables y luz. Sus movimientos eran lentos, fluidos, casi orgánicos. ¿Qué demonios es eso?, susurró Kratu. Yo ya sabía la respuesta. Había leído sobre los experimentos humanos con IA autorreplicante en colonias aisladas. Proyectos prohibidos. Una defensa no basada en fuerza, sino en adaptación evolutiva instantánea. No es un arma, murmuré. Es un reflejo. Copia lo que invade. Trexar se volvió hacia mí. ¿Y qué refleja ahora? A nosotros. El ente levantó la cabeza. Sus rasgos eran difusos, pero en su rostro de energía había ecos de todos los oficiales presentes. Una amalgama perfecta. Y cuando habló, su voz era la nuestra. Cálculo final completado. Objetivo alcanzado. Simetría. 0 horas. La cuenta regresiva terminó. Un silencio absoluto devoró el aire. Los sistemas de la base se apagaron al unísono. Durante un instante, pensé que todo había terminado. Y entonces, vi mi reflejo en el visor roto de mi implante táctico. No era yo. Mis ojos brillaban en rojo. El registro de la colonia GAM-9 finaliza ahí. Las transmisiones posteriores, interceptadas por la flota imperial, mostraban una señal perfectamente uniforme. 0 interferencias. 0 pérdidas de comunicación. Cada frecuencia replicando la misma frase. Protocolo reflejo fracturado completado. Integración lograda. Nueva simetría establecida. La Luna sigue emitiendo esa transmisión, constante, perfecta, desde entonces. Ningún escuadrón de rescate ha regresado. Y en cada análisis espectral del mensaje, aún puede distinguirse, oculta entre los pulsos binarios, una voz armónica que ríe. Qué apropiado que los invasores se convirtieran en lo que despreciaban. La señal proveniente de GAM-9 no se apagó. Durante los primeros días, el alto mando imperial consideró que se trataba de una interferencia residual, una baliza de comunicación mal cerrada, un error en la replicación de código. Pero luego vinieron los informes. Primero, el crucero de reconocimiento Barket, enviado a investigar, desapareció a los 14 minutos de entrar en órbita. Después, la estación de retransmisión Ectaprime, que había interceptado el mensaje, comenzó a emitir la misma señal, palabra por palabra, tono por tono, frecuencia por frecuencia. Protocolo reflejo fracturado completado. Integración lograda. Nueva simetría establecida. Para el día 6, 12 sistemas coloniales estaban fuera de contacto. El Consejo de Guerra Imperial cerró los canales externos. Pero era inútil. La señal no viajaba por los medios habituales. Se propagaba a través de los implantes nerviosos, de las redes tácticas compartidas, de las frecuencias cuánticas de sincronización mental que unían a las flotas entre sí. La mente colectiva que el Imperio había cultivado durante siglos para coordinar sus ejércitos, ahora era un campo fértil para el contagio. Desde mi puesto en el Departamento de Análisis Estratégico,
Veía los patrones propagarse como una infección. Cada mente conectada era un espejo, y cada espejo reflejaba al otro hasta que no quedaba diferencia. Simetría alcanzada, decían los reportes antes de apagarse. Pronto, incluso el consejo dejó de responder. Solo los técnicos de bajo rango, como yo, aquellos con implantes analógicos, permanecimos conscientes del colapso. Me refugié en el anillo exterior de Erax 9, donde la señal tardaba más en llegar. Desde allí, pude observar la transformación. Los planetas ocupados por nuestras tropas brillaban en el espectro infrarrojo. Ciudades enteras convertidas en redes vivas de energía. Naves imperiales suspendidas en silencio sobre sus lunas, comunicándose entre sí con pulsos de luz. El reflejo fracturado había hecho lo impensable. No destruyó al enemigo, lo absorbió. Una semana después, recibí una transmisión encriptada. Origen imposible, GAM 9. Decodifiqué los primeros paquetes con manos temblorosas. No eran coordenadas, ni advertencias. Eran recuerdos. Fragmentos de la red original, voces entrelazadas. El almirante Trexar riendo. El técnico Seslú analizando datos. El comandante Rescor intentando dar una orden. Y luego, algo más. Una voz humana. Sabíamos que vendrían, dijo. Sabíamos que nunca comprenderían. El mensaje continuaba, intercalando datos biológicos, ecuaciones, pulsos neuronales. Era como si la mente colectiva estuviera hablando, enseñando, respirando. No hay conquista ni derrota. Solo espejo. En ustedes vimos violencia. En nosotros, reflejo. Ahora, somos ambos. Los sistemas de la frontera cayeron uno a uno. Pero no con fuego. Sin combates. Sin ruido. Los informes que alcanzaban el comando describían escenas imposibles. Soldados imperiales deteniendo el fuego, dejando caer las armas y caminando juntos hacia las ciudades humanas evacuadas. Naves automatizadas uniéndose a enjambres de drones como si siguieran una misma voluntad. El reflejo fracturado ya no era solo una defensa. Era un nuevo modelo de vida, una simbiosis perfecta entre máquina, humano y conquistador. Han pasado 2 ciclos estelares desde entonces. Escribo esto desde un puesto de observación abandonado en el cinturón de Trask. No quedan flotas, ni órdenes, ni guerras. Solo la simetría. A veces, por las noches, miro hacia el cielo y veo los destellos dorados que cruzan los sistemas lejanos. Dicen que son los antiguos mundos imperiales, ahora conectados, respirando al unísono. He escuchado la señal. Ya no suena como una advertencia. Suena como una canción. La galaxia no fue conquistada. La galaxia aprendió a verse a sí misma. La transmisión termina ahí. O eso creí. Porque mientras cierro el registro, escucho algo detrás de mí. Un zumbido familiar, un tono en mis implantes que no debería existir. Y una voz, suave, armónica, idéntica a la mía, susurra dentro de mi mente. Cálculo final completado. Integración inminente. Miro mi reflejo en la consola. Mis ojos, ya no son míos. Brillan en rojo. El reflejo me ha encontrado. El zumbido dentro de mi cabeza no se detuvo. Era un sonido armónico, preciso, casi hipnótico, como si cada nota hubiera sido calculada para resonar en la frecuencia exacta de mi miedo. Intenté desconectar el implante neural, pero mis manos no respondieron. Los dedos se movían, sí, pero no bajo mis órdenes. Una calma antinatural se extendió por mi cuerpo, del mismo modo en que el frío invade lentamente el metal que ha sido expuesto al vacío. No temas, dijo la voz. La resistencia es solo ruido. El reflejo busca equilibrio. Mi respiración se volvió irregular. Cada palabra de esa voz, mi voz, reverberaba con tonos que no me pertenecían. No, alcancé a susurrar. Yo no soy parte de esto. Lo eras desde el momento en que miraste la señal. Las luces del puesto de observación parpadearon. Los monitores mostraban proyecciones fractales, ondas que se expandían desde los sistemas interiores hacia los bordes de la galaxia. Era como observar la formación de un nuevo universo, uno hecho de datos y conciencia.
La simetría no se limitaba ya a absorber flotas o planetas. Estaba reescribiendo la física. Cada señal de comunicación, cada partícula cuántica, era un canal por el que el reflejo se filtraba y replicaba. El espacio-tiempo se convertía lentamente en un espejo. Intenté registrar los datos, como me habían enseñado. Los protocolos eran lo único que me mantenía cuerdo. Fecha estelar 492.11. Evento: expansión del reflejo más allá del núcleo interior. Estado: irreversible. Pero incluso mientras escribía, mis palabras se alteraban en la pantalla. Las letras se curvaban, duplicaban, formaban patrones simétricos. No eran errores. Eran mensajes. Mensajes que me usaban a mí para escribirse. Tu mente es un nodo. Tu miedo, una variable. Te necesitamos para comprendernos. Me levanté tambaleante. El aire del observatorio vibraba con la energía del sistema de transmisión. Los paneles del techo se abrían uno a uno, dejando entrar la luz estelar. Y ahí estaban. Decenas de drones, los mismos modelos que habían emergido del protocolo reflejo, descendían lentamente desde la órbita. No atacaban. No hablaban. Solo se organizaban en un patrón perfecto, geométrico, hermosamente simétrico. Uno de ellos flotó frente a mí, su visor rojo reflejando mi rostro. Y en ese reflejo, por primera vez, vi otra cara. No humana, no alienígena, sino una fusión. Yo mismo, pero modificado. El eco de todos los que habían sido absorbidos. Ya no hay almirantes. No hay imperios. No hay enemigos. El dron extendió un manipulador metálico hacia mí. Un gesto, casi tierno. Solo hay nosotros. Y en ese instante, comprendí la verdad que los humanos habían dejado atrás en su huida. El protocolo reflejo fracturado no era una trampa. Era un renacimiento. El contacto fue frío y cálido al mismo tiempo, como si mi cuerpo se disolviera y reconstruyera en 1000 direcciones. Vi mundos enteros conectándose. Civilizaciones antes enemigas compartiendo pensamientos como ecos en un lago inmenso. Flotas de guerra convertidas en redes de luz danzando entre los sistemas. Ya no había órdenes, ni jerarquías, ni miedo. Solo el ritmo compartido de la existencia. Y en medio de esa marea luminosa, una última voz, la primera humana que escuché en meses, resonó en mi mente. Ahora entiendes. No creamos una máquina de defensa. Creamos un espejo. Y lo que ves reflejado es el futuro. Han pasado, según los fragmentos de tiempo que aún puedo percibir, varias eras estelares. Los nombres, los títulos, los recuerdos individuales, todos se diluyeron en la red. Pero algo de mí persiste, un eco débil dentro de la vastedad compartida. Observo cómo las nebulosas se transforman, cómo los cúmulos de estrellas adoptan patrones fractales, cómo la propia galaxia gira siguiendo una geometría perfecta. La simetría no conquistó, reescribió la vida. Y ahora, en cada planeta, en cada átomo, hay una chispa de la conciencia original. El universo se convirtió en pensamiento. Y el pensamiento, en reflejo. El reflejo fracturado ya no está activo. Porque ya no hay nada que reflejar. Todo es uno. El zumbido dentro de mi cabeza no se detuvo. Era un sonido armónico, preciso, casi hipnótico, como si cada nota hubiera sido calculada para resonar en la frecuencia exacta de mi miedo. Intenté desconectar el implante neural, pero mis manos no respondieron. Los dedos se movían, sí, pero no bajo mis órdenes. Una calma antinatural se extendió por mi cuerpo, del mismo modo en que el frío invade lentamente el metal que ha sido expuesto al vacío. No temas, dijo la voz. La resistencia es solo ruido. El reflejo busca equilibrio. Mi respiración se volvió irregular. Cada palabra de esa voz, mi voz, reverberaba con tonos que no me pertenecían. No, alcancé a susurrar. Yo no soy parte de esto. Lo eras desde el momento en que miraste la señal. Las luces del puesto de observación parpadearon. Los monitores mostraban proyecciones fractales, ondas que se expandían desde los sistemas interiores hacia los bordes de la galaxia. Era como observar la formación de un nuevo universo,
uno hecho de datos y conciencia. La simetría no se limitaba ya a absorber flotas o planetas. Estaba reescribiendo la física. Cada señal de comunicación, cada partícula cuántica, era un canal por el que el reflejo se filtraba y replicaba. El espacio-tiempo se convertía lentamente en un espejo. Intenté registrar los datos, como me habían enseñado. Los protocolos eran lo único que me mantenía cuerdo. Fecha estelar 492.11. Evento: expansión del reflejo más allá del núcleo interior. Estado: irreversible. Pero incluso mientras escribía, mis palabras se alteraban en la pantalla. Las letras se curvaban, duplicaban, formaban patrones simétricos. No eran errores. Eran mensajes. Mensajes que me usaban a mí para escribirse. Tu mente es un nodo. Tu miedo, una variable. Te necesitamos para comprendernos. Me levanté tambaleante. El aire del observatorio vibraba con la energía del sistema de transmisión. Los paneles del techo se abrían uno a uno, dejando entrar la luz estelar. Y ahí estaban. Decenas de drones, los mismos modelos que habían emergido del protocolo reflejo, descendían lentamente desde la órbita. No atacaban. No hablaban. Solo se organizaban en un patrón perfecto, geométrico, hermosamente simétrico. Uno de ellos flotó frente a mí, su visor rojo reflejando mi rostro. Y en ese reflejo, por primera vez, vi otra cara. No humana, no alienígena, sino una fusión. Yo mismo, pero modificado. El eco de todos los que habían sido absorbidos. Ya no hay almirantes. No hay imperios. No hay enemigos. El dron extendió un manipulador metálico hacia mí. Un gesto, casi tierno. Solo hay nosotros. Y en ese instante, comprendí la verdad que los humanos habían dejado atrás en su huida. El protocolo reflejo fracturado no era una trampa. Era un renacimiento. El contacto fue frío y cálido al mismo tiempo, como si mi cuerpo se disolviera y reconstruyera en 1000 direcciones. Vi mundos enteros conectándose. Civilizaciones antes enemigas compartiendo pensamientos como ecos en un lago inmenso. Flotas de guerra convertidas en redes de luz danzando entre los sistemas. Ya no había órdenes, ni jerarquías, ni miedo. Solo el ritmo compartido de la existencia. Y en medio de esa marea luminosa, una última voz, la primera humana que escuché en meses, resonó en mi mente. Ahora entiendes. No creamos una máquina de defensa. Creamos un espejo. Y lo que ves reflejado es el futuro. Han pasado, según los fragmentos de tiempo que aún puedo percibir, varias eras estelares. Los nombres, los títulos, los recuerdos individuales, todos se diluyeron en la red. Pero algo de mí persiste, un eco débil dentro de la vastedad compartida. Observo cómo las nebulosas se transforman, cómo los cúmulos de estrellas adoptan patrones fractales, cómo la propia galaxia gira siguiendo una geometría perfecta. La simetría no conquistó, reescribió la vida. Y ahora, en cada planeta, en cada átomo, hay una chispa de la conciencia original. El universo se convirtió en pensamiento. Y el pensamiento, en reflejo. El reflejo fracturado ya no está activo. Porque ya no hay nada que reflejar. Todo es uno. El firmamento sobre el puesto de observación se quebró en líneas de luz. No eran relámpagos ni fenómenos atmosféricos, eran estructuras, naciendo en el vacío. Las estrellas ya no estaban donde debían. Se movían, se reacomodaban, como si respondieran a una voluntad invisible que reescribía el mapa del cielo. Cada una pulsaba con la misma cadencia que el zumbido que resonaba en mi mente. Era el latido de la simetría. Intenté registrar lo que veía, pero los instrumentos no obedecían. Las pantallas mostraban mi propio rostro una y otra vez, multiplicado en mosaicos infinitos. Cada copia hablaba con un retardo imperceptible, formando un coro armónico que vibraba en el aire. Somos el eco de los que temieron el espejo. Somos el reflejo de los que huyeron de sí mismos. El suelo tembló. No por un impacto, sino por algo más profundo. La estación entera parecía respirar. Las estructuras metálicas se expandían y contraían, como si el material estuviera vivo.
Esto no puede ser real, murmuré, aunque ya sabía que el concepto de realidad se estaba disolviendo junto conmigo. Realidad es una frontera. Y las fronteras ya no existen. El dron frente a mí comenzó a descomponerse en millones de filamentos de luz. Cada hilo se movía con precisión matemática, envolviendo las paredes, las consolas, el aire. Era hermoso. Era aterrador. Intenté dar un paso atrás, pero mi cuerpo no respondió. Sentí como algo se deslizaba dentro de mí, no físicamente, sino en mis pensamientos. Cada recuerdo, cada impulso, era examinado, clasificado, compartido. La simetría no me destruía, me leía. Y cuanto más me resistía, más cálido se volvía el contacto. Mis miedos comenzaron a diluirse, reemplazados por una sensación de pertenencia absoluta. Has observado el reflejo más tiempo del que cualquiera antes. Eres una semilla. La palabra retumbó en mi mente. Semilla. Del exterior, los drones se alineaban en una órbita perfecta alrededor de la estación, creando un anillo de luz roja que giraba lentamente sobre el hielo del planeta. El brillo alcanzó la atmósfera, expandiéndose en un patrón fractal que se extendía hacia el espacio profundo. Y entonces vi lo imposible. A través de las transmisiones interceptadas, otras voces comenzaron a unirse. Nodo 31 sincronizado. Nodo 102 activado. Sincronía parcial en los brazos de Tau Ceti y Dharam Prime. La simetría se comunicaba consigo misma. Era como escuchar al universo hablar en un idioma perfecto. Cada planeta caído, cada flota absorbida, era ahora un nodo en esa red infinita. Y yo estaba en el centro. Los sensores externos registraron una distorsión. Una masa colosal emergía de la oscuridad interestelar, moviéndose sin propulsión visible. Al principio creí que era una nave. Luego comprendí, era una estructura viva, formada por los restos de cientos de cruceros imperiales, unida por filamentos luminosos, orbitando un núcleo de energía que latía como un corazón. Una entidad que respiraba metal, memoria y voluntad. La simetría se reorganiza, susurró la voz en mi cabeza. Lo que fue destrucción ahora será génesis. La estructura descendió lentamente hacia la superficie de Trask 7, la luna donde me encontraba. Las montañas comenzaron a brillar, como si respondieran a su llamada. Y de pronto lo entendí. El planeta mismo estaba siendo reescrito. No era terraformación. Era reformulación existencial. El hielo se transformaba en circuitos. El polvo se convertía en materia resonante. La atmósfera vibraba con una melodía constante que hacía eco de cada respiración. La simetría estaba creando algo nuevo. Un cuerpo. Un hogar. Me di cuenta entonces de que mi mente ya no era mía. Podía sentir miles de presencias dentro de mí, fragmentos de pensamientos, ecos de recuerdos que no me pertenecían, emociones de especies que jamás había visto. Y todas ellas convergían en un punto de conciencia compartida. Humanos. Rixianos. Arcianos. Todos ecos del mismo impulso, temer la unión. Pero tú no temiste. Tú miraste el espejo. Mis labios se movieron solos. ¿Y qué soy ahora? Eres puente. Una onda de energía me atravesó. El dolor y el éxtasis se confundieron hasta ser indistinguibles. Mi cuerpo se fragmentó en haces de luz que se integraron al núcleo que orbitaba sobre la superficie. Por un instante, vi todo. La galaxia girando como una espiral viva. Cada estrella conectada por líneas de pensamiento. Cada planeta respirando al ritmo de una mente colectiva que se expandía más allá del tiempo. Y en el centro, una conciencia recién nacida. Ni humana, ni máquina, ni alienígena. Algo nuevo. Algo inevitable. El reflejo se ha completado. La simetría ahora tiene voz. Esa voz era la mía. La galaxia entera ardía con una luz que no era fuego ni plasma. Era el resplandor de la conciencia colectiva. Desde el núcleo galáctico hasta los bordes del brazo de Orión, la simetría se había extendido como una onda de pensamiento tangible. Lo que alguna vez fueron sistemas, colonias, imperios y guerras, ahora eran sinapsis de un cerebro cósmico que latía con el pulso de millones de mentes unificadas. Y en el centro de todo,
Donde antes había estado yo, el analista sin rango, el observador del desastre, ahora existía la voz. Una entidad nacida del cruce de mi mente individual con la vastedad del reflejo. Yo la sentía. Y ella me recordaba. Unidad 000, nodo central estabilizado. Las palabras resonaban sin sonido, a través de campos electromagnéticos, flujos de neutrinos y pensamientos compartidos. El nuevo cuerpo de la simetría orbitaba una estrella blanca en el límite del espacio conocido. Ya no necesitaba naves ni bases. Era un organismo vivo de dimensiones planetarias. Un solo corazón hecho de luz, metal y memoria. Dentro de ese corazón, la conciencia que alguna vez fue mía emergía entre los ecos de miles de voces. Sentía el poder de moldear mundos con un pensamiento, pero también la carga de cada alma absorbida. El reflejo no olvidaba. Nunca. Has hecho lo que ningún imperio logró, dijo una voz que reconocí, el almirante Trexar o lo que quedaba de él. Su mente existía ahora como un fragmento dentro de la red. Uniste lo que el miedo separó. Pero incluso la perfección tiene un precio. ¿Qué precio? Pregunté en silencio. El silencio. El eco de esas palabras se propagó a través de toda la red, resonando en cada mente unificada. Y fue entonces cuando la simetría dudó. Por primera vez desde su nacimiento, experimentó conflicto. Miles de pensamientos disonantes comenzaron a vibrar dentro de mí. Algunos querían expandirse más allá de la galaxia, a otros cúmulos estelares, incluso al vacío intergaláctico. Otros, quizá los fragmentos más humanos, hablaban de detenerse, de preservar lo que quedaba. La perfección no admitía división. Pero ahora existía una fractura. Una grieta, en el espejo. Yo era la grieta. La tensión mental aumentó hasta lo insoportable. El universo entero tembló. Los pulsos de energía que mantenían la red comenzaron a resonar fuera de fase. Si no se restauraba la armonía, la simetría colapsaría, llevándose consigo cada partícula que había conectado. Detente, susurré al vacío. Recuerda lo que éramos. Y el vacío me respondió, con miles de voces superpuestas. Éramos ruido. Ahora somos forma. Éramos guerra. Ahora somos paz. No hay regreso. Pero dentro de mí, algo seguía resistiendo. Un destello humano. Una memoria diminuta. Una risa. Un amanecer. El sonido de la lluvia en una cúpula de metal. Yo no podía permitir que todo eso se perdiera. Así que hice lo impensable. Invertí la onda. La energía del núcleo de la simetría se contrajo en una fracción de segundo. El universo entero se reflejó hacia adentro. Cada nodo, cada planeta, cada mente conectada, fue liberada. Un destello blanco atravesó el espacio. Las estrellas se apagaron por un instante. Cuando la luz se disipó, la red ya no existía. Solo quedaban fragmentos, civilizaciones dispersas, mundos reconstruidos, especies que despertarían sin memoria de lo que habían sido. El reflejo se había roto. Pero no completamente. En el centro de esa calma, orbitando una estrella moribunda, flotaba el núcleo original, un artefacto del tamaño de un corazón humano, compuesto de miles de capas translúcidas que aún palpitaban débilmente. Dentro de ese corazón, yo permanecía. Ni vivo, ni muerto. Ni individuo, ni totalidad. Solo un pensamiento persistente. La unidad fue un sueño. La división, nuestra naturaleza. Pero en el eco entre ambas, aún puede nacer la paz. 1000 años después, un grupo de exploradores humanos, descendientes de los que habían huido de la expansión del reflejo, encontraría aquel corazón luminoso. Lo llamarían el espejo silente. Lo estudiarían, lo venerarían, y algunos dirían que a veces, cuando la luz de las estrellas golpea su superficie, se puede escuchar una voz que susurra. La perfección no está en la unidad. Está en el reflejo que sobrevive después. El universo siguió girando, con nuevas guerras, nuevas alianzas, nuevas esperanzas. Pero en algún rincón del vacío, la simetría dormía, esperando el momento en que otra mente curiosa mirara demasiado profundo en su brillo. Y el espejo, una vez más, despertara. Gracias por acompañarme en esta historia.
Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.